primer momento, que es el holocausto indígena. Ese holocausto indígena que sufrió la población indígena en el Bajo Caquetá, en los límites con el Putumayo, donde hace presencia Julio César Arana, un ciudadano del Perú que incrementó todo su accionar, no solamente en el Putumayo, sino en el Brasil y en parte de lo que es Perú, Colombia. Él con su Casa Arana entonces reclutó una mano de obra barata y reclutar esa mano de obra indígena pues ocasionó que para poder cumplir esa cuota de caucho que era exigido en los mercados internacionales tenía que un poco tratar mal y despectivamente y con torturas a los indígenas. Ahí nace lo que se llamó el famoso endeude, que consistía en que al indígena le entregaban algún elemento, por ejemplo un espejo, le entregaban calzado, le entregaban vestido, le entregaban algunas herramientas, pero le ponían una cuota del caucho. Esa cuota del caucho tenía que cumplirla en 8 o 10 días y cuando llegaba, pues ya los capataces de Julio César Arana le notificaban que lo que le habían entregado 10 días atrás ya había subido de precio y tenía que aportar otra cuota de caucho para poder estar a paz y salvo con lo que le habían entregado. Empezaron a rebelarse en algunos indígenas y entonces la forma de presionarlos fue haciéndole torturas, fue sacrificando los hijos, fue haciéndole los más graves vejámenes que se tenga noticia en la historia de las caucherías. Esos primeros colonos y campesinos que habían en el pasado se habían establecido en busca de la quina. Los hermanos Gutiérrez encontraron un terreno propicio a la orilla de la quebrada La Perdiz para establecer la agencia del caucho, que ellos llamaron la agencia del caucho La Perdiz. Y alrededor de esa agencia empezó un proceso fundacional de un caserío que ellos llamaron el caserío La Perdiz, que en 1902 pues ya fue cambiado el nombre de La Perdiz por el nombre de Florencia. Pero esos hermanos Gutiérrez fueron el muro de contención para los caucheros que se habían avenido del Perú, diríamos, a conquistar más territorio colombiano. Ya habían invadido parte del Amazonas, en Leticia, habían entrado al Putumayo y ahora seguirían con el Caquetá. Prácticamente esos caucheros, esos comerciantes, los hermanos Gutiérrez hicieron un freno para la avanzada de los caucheros de la Casa Arana. Y eso los obligó pues a algunas escaramuzas, algunos enfrentamientos que finalmente propusieron un pacto de caballeros para establecer una especie de unas fronteras invisibles para el tema de las caucherías. Y los hermanos Gutiérrez fueron llamados a atender una cita en lo que hoy es en un puerto que se llamaba Numancia. Diríamos que ese Numancia es la confluencia del Orteguaza en el río Caquetá. Y allí fueron los hermanos Gutiérrez, pero fueron a cumplir no una cita con los caucheros, sino una cita con la muerte. Diríamos que en ese episodio fueron asesinados parte de los hermanos Gutiérrez. Entonces, ese es un hecho emblemático en la memoria histórica del Caquetá y estas regiones, la muerte de los hermanos Gutiérrez a mano de hombres de la Casa Arana. Y finalmente, más o menos a mediados o a finales de la década del 80 es cuando surge, fruto de la negociación del acuerdo de Santa Fe del Caguán, el movimiento político de la Unión Patriótica. Pero acciones oscuras atribuidas algunas veces a agentes del Estado, pues ocasionan la muerte de algunos dirigentes en el Caquetá de la UP. Y al ser considerado la UP como el brazo político de la FARC, entonces la FARC, en retaliación por el asesinato de sus dirigentes, empieza a asesinar también dirigentes de los partidos políticos, principalmente del turbayismo, que era un movimiento político inspirado por don Hernando Turbay, seguido por Rodrigo Turbay, doña Inés de Turbay y Diego Turbay. Entonces se conoce como la época más aciaga de la violencia en el Caquetá, donde prácticamente 120 dirigentes de la UP son asesinados, pero cerca de unos 400 dirigentes del turbayismo también son asesinados. Y recordemos ahí que